¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, un indicador de soberanía posible en estos tiempos es a quién escuchamos para prestarle atención sobre cuál es el devenir del plan económico en la Argentina. Y claro, estamos muy a la expectativa de la palabra, no del ministro de Economía, no del presidente Javier Milei. El vocero presidencial será vehículo de, pero estuvimos a la espera de la palabra de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y eventualmente de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Y hoy, efectivamente, fueron ellos los que hablaron y nos dieron novedades sobre lo que viene en la Argentina en materia, uno dice economía y es cierto, es solamente un aspecto, pero de alguna manera son elementos determinantes del proyecto de país. Vamos a tratar de hacer esto en una apertura muy breve, porque ya vamos a hablar con el diputado nacional Sergio Palazzo, que está aquí con nosotros, y luego con Sabino Vaca Narvaja, fue embajador en China. Es muy importante para entender el juego entre la geopolítica, la política nacional y qué significa esta dependencia del gobierno de los Estados Unidos, que hoy quedó más clara que nunca. Y claro, escuchamos a estos funcionarios, Kristalina Georgieva y Scott Bessent, y empezamos a comprender qué es lo que viene, cuáles son los desafíos que vienen para el pueblo argentino. Vamos a arrancar con el secretario del Tesoro. Primero con un mensaje, con un posteo muy claro. Insisto, prestemos atención, pensemos siempre en lo que viene. Es muy largo. Solamente quiero detenerme en dos elementos. Dice, hablé extensamente con Milei, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a la Argentina, al pueblo argentino. Hace una caracterización de las políticas, o por lo menos su consideración sobre las políticas del gobierno de Milei. Me voy a detener respecto, aparece la idea del swap de monedas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central, deuda pública primaria o secundaria, eso es muy importante, si podríamos cambiar de acreedores. Pero fíjense este detalle, también he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en la Argentina en múltiples sectores, en caso de un resultado electoral positivo. Aguantemos ahí y tengamos esto en cuenta. En caso de un resultado electoral positivo. Pero además otro elemento. Empresas estadounidenses en múltiples sectores en caso de un resultado electoral. Es decir, está pensando el secretario de Tesoro como estadounidense y defendiendo los intereses de los Estados Unidos en trabajar sobre sectores de nuestras riquezas, de nuestra economía, con empresas de los Estados Unidos, siempre y cuando, por supuesto, las elecciones vayan bien, ¿no? Es decir, hay un condicional. En Estados Unidos y en inglés dirían, hay un if, hay un si, algunas cosas suceden. Bien. Otro elemento muy importante, dice, inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno en el pago de su principal deuda. Seguiré de cerca la evolución de la situación. Bueno, hay otro elemento que aparece quizá en otro mensaje, o ahora yo no lo vi en este, pero que básicamente, o quizá fue ayer, ya uno se va confundiendo, que dice y aclara, todo el tema de la baja de retenciones o retenciones cero se va a terminar, eso ya lo venimos hablando. Ahí hay dos elementos. Primero, insisto, estamos escuchando al ministro de Economía de Estados Unidos contarnos qué es lo que va a pasar con una herramienta de política económica nacional, las retenciones, los derechos de exportación. Pero en un rato, Hernán Lecher nos va a contar el trasfondo de esta decisión. Parece un botón de muestra de que estamos siendo, que nuestro plan económico está digitado por Estados Unidos. Y es así. Pero hay otro elemento también. ¿A quién le está hablando el secretario del Tesoro cuando habla de volver a reponer las retenciones? ¿Le está hablando al pueblo argentino? ¿Le está hablando a los intereses económicos, a los agentes económicos y productivos de la Argentina y les está avisando que vuelven las retenciones? Alguien se estará haciendo alguna pregunta. Che, esto en realidad no sé si me gusta tanto, diría la mesa de enlace, ¿no? O le está hablando a los propios productores agropecuarios de Estados Unidos. Insisto, quédense porque inmediatamente después de la apertura con Hernán Lecher vamos a leer esto con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Pero luego habló, Scott Bessent le dio una entrevista a la cadena Fox y otra vez aparecen elementos interesantes para pensar qué es lo que viene
en la realidad económica de nuestro país. Miren. What's the plan in terms of supporting Argentina? Is there one? The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. The president is also pledging strong backing. He's calling for Javier Milei's reforms critical for that stability that you're talking about. But Senator Warren, Elizabeth Warren, says that this is a taxpayer-funded bailout and is more about politics than U.S. interests. What do you want to say to Elizabeth Warren here? Well, I tweeted it out yesterday. Bueno, ahí se pelea con una legisladora demócrata a la que le dice que es muy peronista, que tiene por bandera a Evita y a Perón. Parece el peronismo lejos de estar muerto, lejos de estar, ¿no? A pocos clavos del ataúd. Parece que en realidad está exportándose, está creciendo a nivel internacional. Bueno, más allá de eso, interesante lo primero, no lo dejamos, después si quieren lo repasamos, pero quería detenerme en el principio. Dice Scott Bessent, el ministro de Economía, el caputo de los Estados Unidos, dice, nosotros no podíamos dejar que un sacudón del mercado se llevara puestas las reformas del modelo que quiere llevar adelante Milei. Y entonces lo vamos a acompañar hasta las elecciones. Después agrega algo que va a ser parte que ya es parte de la campaña del presidente. Dice, en realidad los mercados tenían miedo porque ven por el espejo retrovisor todo lo que hay por atrás, todo lo que pasó, diría Adorni el cuco, y entonces tienen miedo de que esta vez sea igual. Y retoma algo casi literal de Milei, dice, esta vez es diferente. Ahí estamos viendo parte de la campaña electoral del gobierno. Esa va a ser la campaña electoral. Esta vez es diferente, tenemos que hacer una buena elección para poder llegar a las reformas y que las reformas le den sentido al ajuste y a la motosierra que hemos sufrido hasta acá. Esa va a ser la campaña, está clarísima. Y la interpreta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pero además vuelve a confesar. Confiesa que en realidad todo esto tiene que ver con tratar de que la Argentina siga un modelo determinado y no otro. Discusión de modelos. Spoiler, esta va a ser nuestra conclusión. Se discuten modelos y a veces lo perdemos de vista. Que ese modelo tenga un buen resultado electoral y que se puedan hacer las reformas que van a beneficiar a este modelo. ¿Pero a quién más? Bueno, ahora a los intereses de Estados Unidos. La deuda siempre es un mecanismo de control de las políticas de un país, no en la Argentina, en todo el mundo. Siempre funcionaron para eso, para condicionar el desarrollo político, para condicionar los modelos económicos, políticos y sociales de un país. Pero ahora es más fuerte que nunca, está muy arriba de la mesa, está muy a simple vista. Y funcionarios tan rústicos como el propio Scott Bessent lo expresan de esa manera, no esconden nada. Está muy claro, cristalino, les diría. Bueno, a todo esto después aparece Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho sentido que el gobierno haya postergado la reunión con Kristalina Georgieva porque ahora el prestamista de última instancia es Estados Unidos. Y casi que Kristalina tiene que seguir, o el Fondo Monetario tiene que seguir lo que dice el gobierno de los Estados Unidos en principio. Y Kristalina Georgieva, presten atención el modo en que nos habla la titular del Fondo Monetario a la que le debemos miles de millones de dólares. Miren. Excellent meeting with President Milei. First, I welcome the support of partners, US, as well as World Bank and Inter-American Development Bank, that strengthens the program we have with Argentina. Second, it is very important to stay the course on reforms so Argentina can continue to see inflation going down, economic activity up, poverty down, and the well-being of the Argentine people up. So what we want is what needs to go down
and what needs to go up to continue to go up. And I think it is so important that fiscal discipline, strong monetary policy, and structural reforms to strengthen the Argentine economy continue to be in place. I wish you all a very good evening here in New York, and we shall meet again. Nos veremos otra vez, dice Kristalina Georgieva. Ahora, nos tratan como tarados. Nos tratan como tarados. Sin embargo, el mensaje es muy claro. Dice, nosotros necesitamos que Argentina mantenga el rumbo. Y la inflación para abajo, y la pobreza para abajo, y el pueblo argentino para arriba. Y para eso hay que continuar con las reformas estructurales. Nos tratan francamente como ganado, nos quieren llevar del hocico, pero sin embargo confiesan, en esa rusticidad del mensaje, confiesan en qué momento clave, punto de inflexión se encuentra la República Argentina. El Fondo Monetario siempre tuvo estas caracterizaciones, se suma el gobierno de los Estados Unidos con un presidente como Trump, que ya hemos visto lo que podemos darle el contorno perfecto para entender al personaje después de lo que hizo ayer en Naciones Unidas. Aparece alguien muy llamativo este mensaje, muy interesante también, que es Gita Gopinath. Gita Gopinath renunció al Fondo Monetario, vuelve a trabajar en la academia, vuelve a las universidades a dar clases, pero todavía es parte del equipo del fondo. Se anunció que se va, pero todavía no se fue. Y ella ocupaba un lugar muy importante. Fue la ex secretaria gerente o gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional. Y lo interesante es que ella tiene un perfil muy técnico y siempre trabajó muy cerca del staff técnico. Ese staff técnico que cuando se volvió a acordar con el Fondo Monetario durante el gobierno de Milei, el 50% estaba en desacuerdo. Lo que confirma que el último acuerdo, el que firma Milei con el Fondo Monetario, es un acuerdo profundamente político, como todos, pero es cada vez más a las claras. Y presten atención el mensaje que da Gita Gopinath. Casi dice, antes de irme quiero decir esto. Miren, dice Gita Gopinath, el apoyo estadounidense, hablando del caso argentino, sin dudas ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, algo lógico, algo ya que se viene diciendo, acumule reservas, por supuesto, y genere apoyo para sus reformas internamente. Acá hay esto último que dice Gita Gopinath, el apoyo local es muy importante. Primero porque ratifica otra vez, hay que ganar las elecciones. Este modelo, este plan tiene que ganar las elecciones. Otro condicionante. Pero además hay otro elemento que se conoció en estas horas. Parece haber un pedido bastante expreso, no solamente de ganar las elecciones, sino que tenga gobernabilidad. ¿Quién le da gobernabilidad? Bueno, se la da el resto de los sectores de la política. Por ejemplo, gobernadores, los que fueron muy ambiguos con el gobierno de Milei y supieron darle las herramientas necesarias. No lo que se opusieron desde el principio. Ahí nos sacamos el sombrero respecto de la representación política y la fidelidad de la representación política. Pero hay otros que ahora deben estar escuchando cantos de sirena cuando habla Estados Unidos. Pero también está, por ejemplo, el poder económico agropecuario, que lo lee a Scott Bessent y dice, pero ¿cómo? El gobierno de Estados Unidos diciendo que vuelven las retenciones, no sé si me gusta tanto esto. Los gobernadores atienden esos sectores que son muy importantes para su propia gobernabilidad. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, ¿qué piensa sobre? Hace poco sacó un documento respecto a una caída del 10% de la actividad industrial. Y ve en Estados Unidos un competidor, no ve un complementario. Estados Unidos produce las cosas que produce la Argentina. Entonces, alguien se debe estar haciendo muchas preguntas. Otros deben estar escuchando con atención. Yo no sé si esto es exactamente así, pero algunos diputados y diputadas que estaban convencidos que Karina Miller tenía que ir a exponer al Congreso por el tema, por el 3. Ahora dicen, no, mejor que no venga. Mejor que no venga, porque habla tan mal Karina Milei, que si viene no va a querer hablar, mejor mandémosle un escrito. Y algunos sectores que estaban queriendo interpelar al jefe de gabinete Francos, están diciendo, che, no sé si lo de la moción de censura de Francos va, porque por ahí
la institucionalidad, respetemos las instituciones. Parece que algunos empezaron a encontrar algún matiz en su posicionamiento, porque Estados Unidos trabaja abiertamente, muestra sus intereses, pero tiene sus catacumbas también. Sabe cómo mandar algunos mensajes. Ahora, y finalmente, venimos prestándole mucha atención a la tensión financiera, y es lógico. ¿Por qué? Porque el viernes pasado el gobierno estaba en duda. El viernes pasado el gobierno estaba en un tembladeral financiero que, más su crisis política, más su crisis interna, más las acusaciones en la justicia, estaba muy cerca de transformar ese conjunto de crisis en crisis de gobernabilidad, en crisis institucional. El gobierno tiene para celebrar lo que pudo evitar. Y quienes están contentos son las acciones, los bonos. ¿Por qué? Porque aparecen los dólares para poder cerrar la última parte del carry trade, de la bicicleta, que es cuando que estén los dólares para que se los lleven. Y por eso le prestamos tanta atención. Pero en definitiva, la película lo que nos cuenta es que si al gobierno le va bien, lo que vamos a tener es mayor ajuste. La gente no va a vivir mejor, porque lo que están acompañando es lo que Milei hizo hasta ahora, que es la política del ajuste, y que se resume en una imagen de hoy, que es esta. Otra vez represión en el Congreso Nacional, otra vez en la manifestación de jubilados y jubiladas. Esta es la escena, digámoslo de esta manera, si cada vez hay más represión, si cada vez hay más sectores vulnerados que protestan en las calles por la aplicación de las medidas del gobierno de Javier Milei, ¿por qué sería distinto si a Milei le va bien? Si tiene más consenso y además lo acompaña el más grande del barrio caminando, mostrando que tiene su apoyo para llevar adelante medidas y exigirle cosas que Milei no quiso hacer para no agravar esta situación. Porque lo que Milei quiso hacer para tratar de sostener el dólar bajo es no generar mayor inflación y que entonces haya más disgusto social, no menos, más disgusto social. Y además le exigen como nunca, casi que está obligado sí o sí, a llevar adelante reformas estructurales que van a empeorar la vida de la gente, que van a transformar la informalidad laboral en lo formal. No va a haber distinción entre lo formal y lo informal, porque trabajar formalmente es sin derechos, o será sin derechos si prosperan esas reformas. Porque las jubilaciones van a ser más restrictas en la reforma. Porque la reforma tributaria que quieren es para que los ricos paguen menos, no para que paguen más, por aquello de la teoría del derrame. En definitiva, esto es lo que está en juego, esto es lo que viene. Esta es la discusión de modelos, la que nunca hay que perder de vista, y que se juega el 26 de octubre, un partido determinante, muy pero muy importante. El gobierno ya tiene su lema de campaña, lo dio Scott Bessent. Para poder continuar con estas reformas, para no mirar por el espejo retrovisor, hay que acompañar al gobierno de Javier Milei y acá estamos nosotros. ¿Qué dirá el pueblo argentino en las urnas y qué dirá el resto de la política que sabe, que lee lo mismo que estamos leyendo nosotros, que está en juego la soberanía nacional, pero a algunos parece que dicen una cosa públicamente y en el Congreso, pero parecieran estar, por lo menos no muy disconformes por ese rumbo, y tampoco por la nueva patronal. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día.